Eso debería haber dolido más. Bienvenido a Watch Mojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de los momentos en videojuegos donde el héroe debió morir. Antes de comenzar, te recordamos que publicamos contenido nuevo todos los días, así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más contenido. Para esta lista, veremos las escenas de videojuegos donde los héroes pasaron por situaciones mortales, pero vivieron para contarlo. ¿Estás avisado? Se acercan spoilers. Número 10. Balazo en la cara. Max Payne 2, The Fall of Max Payne. A bomb went off in my head. The bullet lodged in my brain moved a fatal, microscopic distance. La sabiduría dicta que un balazo en la cara casi siempre garantiza la muerte. Esto no pareció aplicarse al oficial Max Payne cuando su antiguo aliado Vladimir Lem lo acorraló en la penúltima misión de Max Payne 2. Tras una breve charla, Lem le dispara a Max, pero no muere al instante. Solo tiene una secuencia de sueños extraños y se despierta gracias al poder de la RCP, y ni siquiera necesita recuperación. Él solo avanza al final del juego sin preocuparse por el impacto de su lesión a largo plazo. Don't be stupid. You're not in shape to go anywhere. You'll die. I don't care. Número 9. Saltos de fe, serie Assassin's Creed. Esta es la precisión histórica por la que Ubisoft afirma esforzarse. Algo recurrente en Assassin's Creed es la sincronización, que permite a los asesinos descubrir ubicaciones cercanas en el mapa. Para esto deben trepar a la punta de edificios y estructuras, y la manera más rápida de bajar de ellos es saltar hasta el suelo. Estos saltos de fe hacen que el personaje aterrice completamente ileso en montones de paja o algo parecido, lo que seguramente desafía varias leyes de la física. Número 8. Atacado por Harbinger, Mass Effect 3. En un esfuerzo desesperado, el comandante Shepard y compañía atacan un rayo de transporte junto a las fuerzas humanas y alienígenas. Sus esfuerzos fallan cuando aparece el Reaper conocido como Harbinger con sus enérgicos ataques. La situación es grave y parece que ninguna de las fuerzas armadas ha sobrevivido. Y luego Shepard simplemente se levanta. Lo más extraño es que Shepard fue impactado con toda la energía y tiene graves quemaduras que deberían haberlo matado. Número 7. Apuñalado en el pecho, Call of Duty, Modern Warfare 2. Al final de este juego, el capitán John McTavish sigue a su ex capitán de marina en una misión a Afganistán. Ambos terminan persiguiendo al general Shepard por una cascada, porque Call of Duty, y los tres logran sobrevivir, porque Call of Duty. La incredulidad de la secuencia llega a un punto crítico cuando McTavish es apuñalado en el pecho con un cuchillo de combate. McTavish saca el cuchillo de su propia herida y lo arroja con una sola mano, mientras está sobre su espalda, y lo encaja en el ojo de Shepard. Por si fuera poco, esto no mataría a McTavish hasta tener complicaciones por otra herida mortal en el siguiente juego. No! So, you have to go now! Get off me! Número 6. Sobrevivir una explosión, Tekken 5. Parece que las explosiones son cosa de nada. Justo al principio de Tekken 5 vemos al villano Mishima y a su hijo Kazuya, quienes deben trabajar juntos para vencer a unos androides que atacan el dojo. Este juego tiene una historia complicada. Kazuya abandona a Heihachi con los androides, quienes deciden autodestruirse para vencerlos. Empezar el juego con una muerte ardiente tiene sus méritos, pero luego el juego revela que el dueto ha sobrevivido y está listo para luchar. ¿Cuál fue exactamente el objetivo de esa escena? Número 5. Caer de un acantilado, Horizon, Zero Dawn. Uno pensaría que las heridas profundas serían fatales, pero no. A medida que Horizon Zero Dawn avanza, vemos a Aloy, una desterrada que busca aceptación de su tribu. Durante su travesía, un grupo de miembros de un culto la sorprende y casi le corta la garganta. Luego ella cae por un acantilado para evitar un trágico final, todo mientras está expuesta a temperaturas heladas. No basta con decir que ella debería estar muerta, incluso con la intervención de su tribu. Turn your face to the sun, child. Número 4. Empalamiento de Squall,
Final Fantasy VIII. ¿Alturas? ¿Qué alturas? Para enfrentar y asesinar a la hechicera Edea, Squall y su equipo se infiltran en un desfile y la confrontan. La batalla parece ir en su favor, hasta que ella atraviesa a Squall con una jabalina de hielo mágico. Luego Squall se cae al vacío, aparentemente sellando su destino. Pero después quedó claro que Squall solo fue noqueado por la caída y no tiene daños permanentes por el hielo mágico. Esto plantea muchas preguntas. Puede estar muerto realmente y el resto del juego es un sueño, pero creemos que debería ser fatal. Número 3. Los Rayos X, Mortal Kombat y Mortal Kombat X. Estos brutales movimientos especiales se introdujeron en el noveno Mortal Kombat de 2011 y se han convertido en un elemento básico de la serie. Cuando estos se activan, representan con gran detalle a los personajes siendo golpeados y lastimados. Vemos los huesos y extremidades de los personajes romperse sin reparación, por lo que es un poco extraño verlos levantarse y seguir luchando como si nada. Creemos que esto es una especie de falta de coherencia entre la narrativa y la jugabilidad, que bien podría ser explicada, pero simplemente no lo es. Número 2. Choque de un tren, Uncharted 2, Among Thieves. Nathan Drake pasó por muchas experiencias casi mortales durante Uncharted 2, como altas caídas y derrumbes de puentes. Pero la más increíble es una secuencia en la que salta a lo largo de un tren en movimiento. Drake recibe un disparo de Flynn, su antiguo aliado, y usa su último aliento para dispararle a un barril explosivo y acabar con los mercenarios. A pesar de estarse desangrando y de las lesiones por el choque, Drake se las arregla para salir de los escombros y vencer con su arma a los mercenarios sobrevivientes. Después es encontrado por un aldeano y llevado a un lugar seguro. Ni siquiera la suerte puede describir esto. Come on. How about a break? Antes de revelar el primer lugar, estas son algunas menciones honoríficas. Space! We're hit! We're going down! Brace for impact! Número 1. Decapitación pública. Wolfenstein 2, The New Colossus. We would have been so good together, darling. La nueva serie de Wolfenstein está llena de momentos imposibles de sobrevivir. En el primer juego, el héroe BJ fue apuñalado y se despertó dentro de un horno, pero fue capaz de salir vivo. Claro, eso es completamente posible, pero ¿saben qué no es posible? Revivir después de ser decapitado. Por supuesto, se pueden superar heridas superficiales, Just a flesh wound. y luego hay ridiculeces como que BJ esté vivo dentro de un frasco, al estilo Futurama. The only person on the planet hard enough to survive getting his head chopped off? Ah, y lo mejor es que la Resistencia tiene un cuerpo artificial a la mano, ya sabes, por si acaso. Ni siquiera el Caballero Negro de Monty Python tuvo tanta suerte. Yes, I have. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Dale un vistazo a estos otros videos de Watch Mojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.